después de muchísimos años y ver todos los cambios, el desarrollo y lo que se ha logrado en estos años es emocionante. These are very exciting times for Nutrilite around the world. Son tiempos muy excitantes y emocionantes para la marca Nutrilite alrededor del mundo. Francesca and I just completed a kind of around the world trip celebrating our 80th anniversary. We finally finished it. Francesca, su esposa, y él acaban de terminar el tour para la celebración de los 80 años de Nutrilite alrededor del mundo. So 80 years. 80 años. Celebration, yeah. 80 años de celebración. For 82 years. Él ha estado tomando el producto durante 82 años en la compañía. Yeah. I was eating it before I was born. Porque antes de que naciera, my mother was pregnant. Su mamá estaba embarazada. So it's so exciting to be back here to see what's happening here and to see the growth of Nutrilite around the world. Es importantísimo estar aquí viendo cómo el mercado mexicano y el mercado mundial de Nutrilite crece. I think we're now in some 67 countries. Somos 67 países. And we represent more than 50% of Amway's volume. Más del 50% de las ventas de Amway. And the volume's going. Y el volumen va para arriba. And the whole world is beginning to awaken to the things that you've been talking about and presenting to people around Mexico and around the world. Y el mundo está despertando y poniendo atención acerca de las cosas que hacemos aquí en este rancho, en Nutrilite y alrededor del mundo en nuestras marcas. When I was a little boy, I lived alone with my father, and one day he showed me a handful of tablets, and he said, "Son, one day this product could be sold all over the world." Cuando él era un chiquillo, su papá se le acercó con unas tabletas en la mano y le dijo unas pastillas y dijo, "Mijo, un día este producto se va a vender alrededor de todo el mundo." In those days, we lived in a little tiny house. Y vivíamos en una casitita. And I thought how wonderful it was to have a father with such big dreams. Qué padre es tener un papá con esos sueñotes, ¿no? And here we are today, that the whole world is really awakening the concepts that we've been talking about for so long. Y ahora estamos aquí, 80 años después, hablando de los conceptos y cómo el mundo está despertando esos conceptos que hablaba con su padre cuando era niño. I like to say, health is everything. La salud es todo. Health of the body. Salud del cuerpo. Health of mind. De la mente. Health of children and parents. La salud de nuestros hijos y nuestros ancianos. Health of the skin. La salud de la pielecita, ¿verdad? Health of people less fortunate. La salud de la gente menos afortunada que nosotros. The health of the planet. La salud del planeta. Health of our land. Salud de nuestra tierra. And to see the great interest now people are having in our sustainable farming practices. Y ver el interés que toda esta gente está teniendo ahora alrededor del mundo acerca de nuestras prácticas sustentables de agricultura en este rancho. And how the whole world would benefit by embracing them. Y cómo todo el mundo se va a beneficiar en el momento que las adopten. And finally, the health of our pocketbook. Which is very important. Y también nos vamos a beneficiar en la cartera, que eso es importantísimo. Right? Because with some money and finances, you can take your business, your dreams can get higher. Yeah. Porque con dinero y buenas finanzas puedes llevar tus sueños a la altura y al nivel que quisieras. So they all come together. Todo se junta. And that's why our business is just going like that. Y por eso nuestro negocio va hacia arriba. And really, we know from a scientific point of view that, yeah, good nutrition is extraordinarily important. Y hoy sabemos a partir de los científicos de su punto de vista que la buena nutrición es importantísima. Number one problem the world faces really is healthcare costs going up. El problema principal del mundo es los costos de salud que van hacia arriba todo el tiempo. And science and research have invented amazing drugs that can really handle lots of diseases that we're plagued with. Y los científicos han desarrollado muchísimas drogas que pueden resolver o ayudarnos a resolver los problemas que están creando. But with science is coming to the realization that really the better way to tackle health problems Pero ellos han llegado a la conclusión de que la mejor manera de atacar esos problemas de salud is to prevent them from happening in the first place. es prevenirlos. And that's what we're all about. Y de eso se trata nuestro And negocio. that's why we have Power of 5 and why we focus on the children. Y pues tenemos el poder de 5 y nos enfocamos en los niños. So the potential out there is enormous. El potencial allá afuera es. And the whole world is beginning to turn in the direction of what we believe in and what we practice. Y el mundo está volteando a ver a lo que creemos y en lo que practicamos desde hace tantos años. So the future is enormously promising. El futuro es prometedor y enorme. And it's so exciting to see people,
as Mr. Boss would say, hey, what is Amway? It's really helping people to take charge of their lives. Y es importante y satisfactorio ver cómo la gente está tomando And our role kind el of, mando en sus manos, está tomando la dirección de su vida en sus manos. and in the case of Nutrilite and health, it's taking charge of your life, your physical body, to make sure it's healthy and strong so you can do all the things that you want to do. Y la idea de Nutrilite es que tu cuerpo esté sano y fuerte para que puedas hacer todo lo que quieras, tomes el mando, la dirección de tu vida en cuanto a salud. And we've also found that this very interesting method of selling that my father stumbled upon so many, many years ago. Sí, y está viendo que ese sistema de ventas que su padre creó, pensó hace tantos años. When he first started, he thought maybe he could just sell it in stores and markets. Al principio dijo, los voy a vender en tiendas y en mercados. And he failed in most of those efforts. Y falló. And then he found one of his best distributors, customers, was a lady, an elderly lady. Y se dio cuenta que uno de sus mejores clientes y distribuidores era una señora. And she asked if she could sell the product. Y le dijo, oiga, ¿puede vender mi producto? At first he said, no, no, no. Y al principio dijo, no, yo solo lo consumo. She was an old woman, how could she do better than he? Sí, soy una mujer anciana, ¿cómo puedo hacer mejor que usted las ventas? Yeah, but she was a woman. Pero era una mujer. Women are very persistent. Las mujeres son persistentes. And one day she caught him at the right time. Y cuando llegó el momento adecuado, And he said, okay, I'll give you a percentage of the sale. dijo, te voy a dar un porcentaje de las ventas, justo como hacemos hoy. We'll let you go out and try. Y ve y trátalo, inténtalo. Bottom line, she was a much better distributor than he. Sí, por supuesto, ella fue mejor vendedora y mejor distribuidora que él. People thought my father was a little strange. He was a scientist. Su padre era un poco raro, dice la gente, era un científico. But this lady, Alma Stewart was her name, she had changed her life. Yeah, pero para ella su vida cambió. And she sold the product like crazy. Y vendió producto como loca. Long story, but out of that came a method of selling now that we're now recognizing is the most powerful method of selling in the world. Y ese pequeño sistema, esa pequeña historia nos demostró que ese método de ventas, este método de distribución era el más potente, el más poderoso que tenemos en la historia, 80 años después. And it's all based on the simple concept that people buy unique products from people who are already using them. Y el secreto es que la gente compra productos únicos y especiales de gente que se los está vendiendo y que ellos mismos los usan y los consumen. Ese es el secreto. And that has led to a whole method of selling now that now we call social marketing. Y se desarrolló todo lo que hoy llamamos la mercadotecnia social. That the best way to sell the products is through people who are using the products. La mejor forma de vender un producto es a través de la gente que los usa. That's why our future depends upon you, and why I asked that question. Por eso el futuro depende de ustedes. If you're using the product, you're halfway there. Por eso preguntó algo ahora que entró, ¿quién está tomando Nutrilite? Looks great. This is the time, I think, as I always tell everybody, set your sights high. Si el futuro se ve prometedor, entonces pongan sus miras altísimas. My father used to tell me when I was a small boy, reach high, son, reach high. Mi padre siempre le decía, for whatever your dreams are. Ve hacia arriba, alto, siempre. But he also told me, as you reach high, he said, have your hand out, helping the people who are going to get you up to your height. Pero si extiendes tu mano hacia arriba para lograr grandes cosas, extiende tu mano hacia abajo para jalar a los que vienen atrás. Wow. Correcto. That's the secret of Mario's success. Ese es el secreto de negocio, el secreto de Mario y sus gentes. So this is the time to really think about it, to set those sights high. Ese es el tiempo de poner nuestras metas altas. The opportunity to do good for the people all over the world. Y la oportunidad de hacer el bien a la gente de todo el mundo. So Francesca and I get to travel the world and talk about Nutrilite. Así es que mi esposa Francesca y yo viajamos alrededor del mundo hablando de Nutrilite. I usually get her to say a few words, so Siempre le pido que diga algo aunque a veces no quiere. Well, I'm happy to be here. This is my first time. Sam and I have been married for 38 years, and this is my first time
in our Mexico Nutrilite plant. Es su primera vez que está aquí en México después de 38 años. Now that I'm here, I wonder why I waited so long. Y ahora que estoy aquí, no me explico por qué esperé tanto. Raising children and life gets in the way, but we're so happy to be here. We're going to Brazil in a couple of weeks. We'll be down there to our farms down there, and it's wonderful traveling in the world of Amway and meeting such wonderful people that we've made friends with over the years, and it's like family. And people say, "Isn't that difficult?" I said, "No, it's not at all. It's like just going, seeing relatives in this country and relatives in that country." Dice, tardé tanto en venir acá porque se me cruzó una familia y una vida. Sí, tuve que criar a mis hijas, pero después que las despaché pude empezar a viajar y he estado viajando y es increíble estar acá y vamos a ir dentro de 2 semanas a Brasil. Entonces la gente me pregunta, ¿no es difícil pasarme la vida viajando? ¿No extrañas? Hijo, no, porque realmente es encontrar amigos, es encontrar familia. Voy dejando familia y amigos donde quiera que voy y eso hace el asunto mucho más apasionante y mucho más fácil. Simplemente estamos con la familia recorriéndole, visitándola en el mundo. I said that much? You said even more, but I couldn't keep it. Dice, dije tanto no, le digo más, pero sí, dijo, la vida se me atravesó. Yes, I said all that. But ella habla italiano, entonces sabe lo que estoy diciendo. So anyway, we're so happy to be here, and we're happy that we surprised you. Están felices de estar acá y están felices de habernos sorprendido. Fue todo un trabajo en equipo de Ana y de algunos de los nuestros para mantener la secrecía, porque se pueden ustedes imaginar si yo abro la boca y digo Dr. Sam and Francesca are coming, vienen tal día, hubiera yo necesitado el ejército allá afuera. Entonces decidimos elegir y creo que elegimos bien. I'm happy that they got surprised that we kept the secret all the time, very confidential, because we didn't want to spread the word of other ways. We will have crowds here, and that we decided to choose, and that we chose well. Very well. Yes. Yeah. Sí. Now one of the things when we travel the world, as you get older like me, you tend to talk too much. Cuando viajas el mundo y te vuelves grande como él, te dedicas, hablas demasiado. So I generally have Francesca sitting in the front row. Siempre tiene a Francesca en lugar de acá, la tiene sentadita allá. And we have some signals that she will give to me. Y le da señales de ya córtale. One of them, I'll show you a couple of them. One of them is this one here. What it means. Una What es... does that think that means? Well, it's this. Yeah, and then. Ve al punto, yo creo. Get to the point. Yeah. Ve al punto, al grano. Al grano. What's the other one? Let me give you the other one. One is No. Well, get to the, yeah, and then the other one is, the last one is the most critical. The next one is yeah, oh, yeah, wrap it up. pick up the bass. Yeah, pick up the O sea, bass. agarra el ritmo. No te pierdas. But there's a dreaded one. No, that and then there's this one, you know. Or the worst one is, That's the one. Sí, córtale, salte. I'm going to share something with them. El Dr. Sam decidió que 82 años eran suficientes para haber trabajado. Y hace 40 años él recorrió el Pacífico, 42 años con su padre en un velero, buscando hierbas y algas marinas para hacer mejores suplementos. Entonces decidió ir a hacer el mismo recorrido y dio el recorrido y terminó el recorrido y regresó a su oficina y dijo, señores, lo único que me apasiona, lo único que me gusta, lo único que sé hacer es Nutrilite, tiene sus razones especiales y el señor regresó a trabajar de 9 a 5 de lunes a jueves. ¿Sí? Bravo. Well, as long as you got me here,
here, I'd be happy to, I don't know what the timing is. but- No, questions. there is no timing. No. No hurry. They are not in a hurry at all. We are not at all. So you got questions? Yeah. There's some questions. I Si always tiene like- alguna pregunta alguien, un comentario. No les dé pena. Anímense. Yo les puedo decir que la pregunta más simple va a tener una respuesta excelente y la pregunta más compleja va a tener una respuesta muy simple, porque es una persona con los pies en la tierra que podría estar donde quisiera, que podría hacer lo que quisiera, pero lo más importante es que está haciendo y está donde quiere estar. Y él está feliz y apasionado por hacer lo que hace. Yes, sí. Más que nada, un agradecimiento porque la pasión de ellos y todo el desarrollo que han tenido ha sido para nuestras vidas en realidad, los que lo hemos consumido. Pues más bien un agradecimiento a todo el empeño que han tenido para que nosotros podamos tener esos productos de primerísima calidad. Thank you for all your passion and all the quality, because that has given them a life of an opportunity for a better life and improve their lives and improve their health. Thank you very much. Thank you, thank you. Well, my dad had the magic. Yo, comentario, preguntas, igual es decir que sí, te encuentras con muchos no en el camino, le ofreces el producto Nutrilite, la gente no lo quiere al inicio, pero uno lo está consumiendo y te ve, y luego, a ver pues, convídame, le convidas, y luego te dice, véndeme, y hoy entran al negocio también. Yeah, it says that you get a lot of no's. You know, you go, hey, buy no, eat Nutrilite, no, take Nutrilite, no. Yeah. But then they see you, and they see that you are energetic, that you are proactive, that you are healthier, and say, hey, could you share some? And he doesn't sell. The first time he just shares. He says, here it goes. And then they come back and buy. And they get hooked because of the quality. Yes, yes. Gracias. If there's any secret to the business, my father would say, hey, it's the importance of being the product of the product. Dice, el secreto Being para the su product. negocio es ser el producto del producto. He used to say people will buy the product from you, not so much by all your clever words or clever tools, but they buy it because of the sparkle in your eye. Dice, la gente que compra tus Yeah. productos no es por If you remember palabras that- inteligentes ni por tus herramientas de venta, es porque ven el brillo en tus ojos. That's the power. Sí, señor. Gracias. Muchos estamos haciendo esto porque creemos en el éxito que se basa en hacer las cosas correctas. Entonces, como algo que nos pueda compartir el doctor en cuanto a la experiencia con su padre de haber hecho algo que era lo correcto, aunque no era quizás lo que otro hubiera hecho. They are here in the business to do the right things. And that if you could share an experience that with your father, when you did the right thing, even it was even against the financial or the business, because you did it right. The important was to do the things right. He always thought that way. Él siempre pensó de esta manera. His passion was, he said, you have to obey the laws of nature, Tienes que obedecer las leyes de la naturaleza, the laws of God. las leyes de Dios, como quiera se llamen. And that particularly in the sharing of our products with others, because people are going to buy because of you, and not only the sparkle in your eye, but your integrity, your knowledge, and the way you are. That's what attracts people into the business. Y lo que atrae mucho a la gente en el negocio es tu integridad, tu honestidad, el que te vean íntegro, serio, responsable. La gente quiere ser eso. Muchos no lo somos por falta de valores, supongo yo, por falta de disciplina, pero realmente lo que queremos ser es eso y queremos seguir a alguien honesto y recto. Eso es lo que hace que la gente siga en el negocio. Sí. Correcto. And the other, she was to ask, there's so many stories of my father that, yeah. Well, my father loved the ocean. Su padre amaba el mar.
And when we were just starting, we lived in a little tiny one-room house. Cuando empezaron a vivir en una casita de una sola habitación, And on the weekends, my father, we had a little bicycle, a whizzer bike. y su padre tenía una bicicletita. It was after the war, so you couldn't, gasoline was very Y expensive. después de la guerra, la gasolina era muy cara, entonces él andaba en bicicleta. And he would put me on the back of this bike, and we'd go off down to the ocean. Y lo ponía atrás en la canastilla y vámonos al océano, al mar. In those days, you could rent a little sailboat for about $1 a day, Y podía rentar unos pequeños veleritos por $1 el día. or you could go fishing for about 50 cents a day, O podías ir a pescar por 50 centavos el día. both of which I love to do. Las dos cosas que le siguen gustando hacer. But Francesca is reminding me of a story. One, I was out fishing with my father on one of these commercial boats with lots of people fishing, everybody's fishing. Y su esposa le recordó una historia donde iban en un barco grande, donde pagaban 50 centavos para pescar, con mucha gente iban pescando And we were in Newport Beach, California, en California, a very beautiful place with boats and big boats. And con yates grandes y bonitos. as we were coming back from the fishing trip, Cuando venían de regreso del viaje de pesca, we were standing along the bow of the boat, looking at, admiring all of the beautiful homes. y están viendo las casas enormes y hermosas que hay en la orilla. And my father was listening to me and watching me, listening to what some of the other fishermen were Y talking. su papá estaba viéndolo a él como niño, que él estaba oyendo a otros pescadores platicando. And they were complaining about how these lucky rich people who lived in these homes, Y estos señores se estaban quejando, como dicen, estaban criticando y molestos por cómo esa gente rica vivía en esas casas en la costa. and I was listening to all Y this. él oyendo, la oreja parada. And he pulled me aside by the bow of the boat, and he said, "Son, don't listen to those fishermen." Y lo jaló, lo llevó a otro lado del barco y dijo, no escuches a esos pescadores. He said, "You see some of these big homes that we're going by right now. ¿Se ves esas casas enormes por las que estamos pasando ahora? The people live in those homes." And he told me about a few of the people that lived in the homes. En esas casas viven algunas personas y les dio historias de algunas de las personas que viven en esas He casas. said those people have had an idea, and they took it to become a great tire manufacturer or a great builder of homes. Y esas gentes tuvieron algún día la idea y el valor para llevar a cabo y producen llantas o construir casas o edificios. And all these things you see their success was building their company, building the homes and stuff are just the trappings of their success. Sí, realmente esas casas que tú ves solamente son el resultado, la imagen de su éxito, de su idea, de su trabajo. And he said, we live in a real small home right now, but one day we'll have a boat. Vivimos en una casita pequeñita, de hecho yo la conozco, es muy pequeñita, porque la mantuvieron. Dijo, pero un día vamos a tener un bote. And many years later, when the business began to grow, we came back and we bought a home in Newport Beach. Y él compró una casa de esas grandotas viendo hacia la playa. And we didn't So, he was always telling me, and I try to tell my kids, is, hey, find your passion. Find whatever is your passion. Find it and then go for it. Yo siempre les he dicho a mis hijos, siempre lo he pensado, encuentren su pasión y persíganla. That's the key. Esa es la clave del éxito. He said, maybe you'll have passion for what I do. Sí, quizás ustedes tienen pasión por lo que él He hace. never told me I was going to go in the Nutrilite business. Nadie le dijo que iba a estar en el negocio. But he took me everywhere, so I got to meet all the distributors. Pero me llevaba con él y pues conocía a todos. I think he used me as a sales prop, frankly. Dice que lo usó para vender. Lo traía ahí. Tells him, look how healthy my son is. Mira, qué sano el chamaco. But at any rate, just remember that and if they pick up the passion, and hopefully, if you're having an exciting time with your business, some of your kids will get passionate about it too and want to take it to the Y next time. si están emocionados y apasionados con su negocio, quizás algunos de sus hijos tomen. Es importantísimo el pasar este negocio de padres a hijos. But maybe not. They might be a great pianist Pero a lo mejor no, alguno quiere ser pianista, ¿no? or a great singer. Yeah, that's okay. Está bien. But find the passion and go for it. Pero encuentren su pasión y persíganla. So that's what I would tell you. If you got a passion for this business, go for it. If you don't have a passion for it, go find something else. Si no están apasionados, váyanse a otro lado. Get passionate about it because this business is really huge. Este negocio es enorme, pasiones. And it's an opportunity to do really good for people.
y es una buena oportunidad para hacer algo por la gente. So, thank you so much for what you're doing, and thank you so much for what you've done here in Mexico. Gracias por todo lo que han hecho y gracias por lo que están haciendo en México. Hope you set some sights for yourselves in this business to go see some of our other farms. Sí, ojalá sus miras sean altísimas y deciden regresar o ir a otros de los ranchos. And our Nutrilite farms and centers that we have in Tenemos California and other places. Johanna dice, también los centros, sí. Tenemos un centro en California. You see those Ella es folks? la Yeah, jefa. get- start Un talking. aplauso para Joana, Ella por es mi favor. jefa. Ella coordina los tours a nivel mundial, Trout Lake, Buena Park, China, todo esto. Yes, relations. So we're all in it. Our people are so excited about what they do, whether they're working in the center, if they're working in the laboratory, or if they're working in the other parts of the company. So that's we're all in the same ship. Todos estamos en el mismo barco, no importa si estamos promoviendo viajes, estamos en investigación y desarrollo, empacando tabletas, todos y cada uno estamos apasionados por lo que hacemos. As Jay and Rich used to love to say to the distributors, you know, the powerful Amway ship is moving through the waters, Sí, como dicen los dueños, and for that ship to la potente nave de Amway se está moviendo a través de los mares. really move effectively through the water, everybody must be doing their part. Y para que la nave, el barco se mueva, todos tenemos que estar haciendo nuestra parte. And they used to love to close by saying that they're the most important people to that ship Y la gente más importante y más poderosa de ese barco are those people who supply the power, make the engines. son los que hacen que la maquinaria se mueva, los que dan la energía. And folks, that's you. Y esos son ustedes. No, Mario, you are not that important, so you cannot ask a question. Claro que sí, Mario. Le digo, no eres tan importante, no puedes preguntar. El 14 de abril de este año cumplo 25 años en Amway. Si quieres- Yeah, April 14th this year, is his 25th anniversary now. Sí. Congratulations. La mitad de mi vida he estado en esta compañía. Half of my life I have been in this company. Cuando comencé, nunca pensé que iba a ser una aventura tan emocionante y tan transformadora. When I started, I never thought it was going to be such a thrilling and transforming adventure. Yo solo quería un poco de dinero extra. I just wanted a little bit of money. Y me dijeron que tenía que distribuir jabón para la ropa y también vitaminas. They told me, you have to sell soap and vitamins. And he said, yes. Y dije, ok. Yo no sabía toda la historia detrás de esa caja verde. I didn't know anything about the story behind the green box. Y a lo largo de todo este tiempo ha sido como vivir muchas vidas y durante todo ese tiempo han salido muchas empresas de network marketing. Yeah, and living this life has been like living several lives, several stories. And through all these years, we have seen a lot of direct selling companies coming in and out. Que promueven milagros That they promote miracle products y luego ya no están. and then they disappear. Y yo agradezco muchísimo el que usted exista. I am very thankful for you to be, for your existence. Y el que se hayan mantenido fieles a los valores de ética y honestidad. And that you stayed faithful to the ethics and honesty values. Y esa es la bandera con la que yo salgo a la calle y le digo a la gente, nosotros ofrecemos algo verdadero, algo honesto. And that is the flag that I use when I go out to the streets and say, we offer something that is true and honest. Y eso y la prueba del tiempo nos ha dado la razón. That and the time has given us. Me siento muy The reason. afortunado de estar aquí
feel very lucky to be here. Sí, y que hayamos coincidido, yo nunca hubiera pensado. He never thought that you were going to be here. Eh, I talked to him like 3 days ago. pero, sí, pero Sí, I know. yo pensé que iba a salir, no sé, cualquier persona. He was expecting anyone but you. Anyone but you. Y tal vez para las gentes que están aquí, que son nuevos, no saben lo que representa para los que tenemos tiempo. Maybe for the new guys and the fresh guys here in the company, they don't know what you do represent for us. Pero el legado de su familia nos transformó la vida de nosotros y creó toda esta maravillosa historia de emprendimiento. Y pues gracias por estar aquí, gracias por este regalo fantástico. The legacy of your family has created all this wonderful energy and business for us. Y gracias a mis amigos por haber creído en este proyecto. Muchas gracias. And thank you everybody. Gosh. I know. This gentleman's- Somos muy chillones los latinos, ¿verdad? This gentleman. Yes, señor. I want to make this in English. Perfect. Get it directly to you. I feel very dumb having you in front of me and having no questions. It makes me feel very dumb. Le digo que me siento muy tonto, pues, porque de estar enfrente de alguien como él y no tener ninguna pregunta me causa Frustración. sí, frustración. So, how do you see the future of the company, of the supplements, of the industry? That's very important for me and I think for all of us. Because we need certainty of what we are doing. We are, o sea, necesitamos certeza de lo que estamos haciendo y necesitamos saber, creo yo, muchas veces, cuál es el futuro de la compañía, cuál es el futuro de los suplementos. And it's very important for me, for somebody like you, to tell us how do you see that, how do you see the future. Es muy importante para nosotros saber cómo alguien como él ve el futuro de la compañía y de los suplementos y de la industria. Thank you. Well, I can spend a couple hours doing Dice que va a that. pasar 2 horas hablando. See me, Francesca, be going like this. He will do- I think I would sum it up though, as I kind of said at the start. I believe health is everything. Yo And creo- so we're very fortunate to be in an organization that encompasses much of health as we can. Él cree que el futuro es brillante, la salud lo es todo y estamos en una empresa que engloba lo que es salud. Having said that, when we travel the world, one of the biggest challenges in the world today are rising healthcare costs in every country of the world. Ahora el problema mundial es el incremento en los costos del manejo de enfermedades crónicas en el mundo. In the United States, we spend about 25% of our gross national product. That's a lot that's so many dollars you can't even think of it, on healthcare costs. El 25% del Producto Nacional Bruto de Estados Unidos se gasta en el programa de salud, Okay? un mundo de lana. 75%, 3/4 of those costs are due to what we call chronic disease. 75% es para enfermedades crónicas. You all know chronic disease. I mean, that's cancer, heart disease, all the things that plague us as we get older primarily. Problemas del corazón, diabetes, colesterol, corazón. And it's threatening to bankrupt our different countries. That's all you hear about in our country now is, you know, all the healthcare costs and Obamacare this, blah, blah, blah. How are we going to take care of the healthcare costs? Y estamos quebrando a los sistemas económicos financieros de los países, ¿no? ¿Por qué? Por los problemas de salud crónicos. And we've kind of known the answer to this. My father did way in the very beginning. Nosotros sabemos la respuesta a eso, su padre lo sabía desde el principio, desde el principito. What is the best way to tackle chronic disease? If that's the big
cost. ¿Cómo atacamos a las enfermedades crónicas? Esa es la respuesta más importante. Scientists and countries have spent billions of dollars developing exciting new drugs. Maybe some of you are using some of these exciting new drugs today. Hay científicos han gastado millones de dólares en nuevas medicinas. A lo mejor algunos de nosotros usamos algunas de esas medicinas. Some of them are amazingly effective, amazingly Muchos costly. son muy buenas y excelentes y efectivas. And they're enabling people to live a longer period of time. Y nos va a permitir vivir más años. But often the quality of life is much lower. Pero la calidad de vida es cuestionable. Scientists who know anything about health know that the best way to tackle chronic disease is to prevent it from happening in the first place. La mejor manera de prevenir las enfermedades la mejor manera de atacar las enfermedades crónicas es prevenirlas desde el principio, desde antes. Heart disease it may show up when you're 50 or 60, but it starts the day you're born, depends on what you start feeding your children and what you're eating and how you're exercising. Las enfermedades del corazón las surgen a los 50, a los 60, pero inician desde el momento que nacemos y cómo alimentamos y cómo cuidamos y cómo suplementamos a nuestros hijos. Now this is the concept here is a concept of prevention. The best way to tackle chronic disease is to prevent it from happening in the first place, or at least delaying it as long as you possibly can. Lo mejor es prevenirlas o si no retrasar su aparición a través de la prevención. Now, that concept of prevention is really the answer to most of the problems that face the planet. Sí, la prevención es la respuesta para todos los problemas que enfrenta la humanidad. We know that the best way, that's why we practice the kind of farming that we do, and why we love to have you guys come down here and to see the methods of farming that we use that protect the soil, make it stronger, make it healthy for the people who are working on the fields. Por eso hacemos lo que hacemos y nos gusta que vengan a ver cómo trabajamos en nuestros ranchos, cómo protegemos el suelo, cómo protegemos la gente, cómo damos sustentabilidad a nuestras producciones agrícolas. My father used to say, hey, the best way to have beautiful skin is to make sure your internal nutrition is really good. Su padre decía, la mejor manera de tener buena piel es tener una nutrición buena. And if you got to use some cosmetics, make sure they're really healthy cosmetics, good for your skin. Y si haces cosméticos, haz cosméticos sanos, buenos para tu piel. Almost any topic that we want to address, problem, is best prevented. And that's kind of what we do at Amway. Cualquier problema que tú quieras ver, realmente la solución es la prevención y es lo que nosotros hacemos. So the future is enormous. El futuro es enorme. As I said, my father said, everybody on the planet would benefit from eating double X. Su padre decía, todo el mundo se va a beneficiar si toma doble X. He would tell you, if he were here, if you could get everybody on the planet eating double X, you probably wouldn't have chronic disease, or it'd be so low, it wouldn't be a big problem. Dice que si él estuviera aquí nos diría, tomen doble X y eliminaríamos las enfermedades crónicas del mundo o bajarían tremendamente. And that's why he was always, double X was his product. He thought, and I think that's the key product we have. We want to get people on the balanced nutrition. We have extra products too, if you got a need here or a headache here. You got other things, but the fundamental product is double X. Pero nuestro producto base, estrella y el que resuelve todo el asunto de las enfermedades crónicas es el doble X. And the future. And remember, we just got back from Japan, and it's a country, marvelous country. The people are pretty healthy. We have a million distributors in Japan. That's pretty good, right? Acabo de regresar de Japón, allá hay 1 millón de distribuidores. Now, tenemos 100,000. Now, the interesting, that's wonderful. But do you know, 30% of the distributors in Japan are eating double X, or Pero its solo el equivalent. 30% de ellos toman doble X. That's 300,000 people using the product every day. And the Japanese, they want to get that up to 60%. They want to double that number. Lo que hay que hacer es que el 60% de los que queremos en esto los tomemos. Vamos, adelante, eso es todo. Y doblamos las ventas a nivel mundial. Because they know the effect that it will have. So that's the potential out there. There's so much potential. It's just, it's beyond comprehension. Ok. A ver, usted hizo una, acá y luego vamos a la otra. Al fondo, por favor. Gracias, mi nombre es Hugo Rodríguez. Estoy muy emocionado por tener a la personalidad que tenemos aquí. Yo nada más quisiera decirle algo muy sencillo, es agradecerle por las familias, las pocas o muchas familias que he impactado. Mi corazón se quiere salir porque estoy muy, muy emocionado. Gracias por esa sorpresa. Gracias, Mario. Gracias, equipo.
Y agradecerle, como le digo, por las pocas o muchas familias que hemos impactado y agradecerle anticipadamente por las familias que vamos a impactar. Me gustaría, si se puede, darle un abrazo. Se puede. Maybe he wants to thank you for all the families that he has impacted, and he's about to cry, and his heartbeat is killing him. Okay, you know. Seguramente vamos a tener una foto del grupo allá afuera. Ustedes saben que esto es acerca de la foto. A ver, ok, primero, vamos, sí. Tú, sí, por favor. Sí, ¿en qué nuevos proyectos de investigación y desarrollo están trabajando para nuevos productos innovadores? Which new R&D projects we are working on? Say what? New products. New products, new R&D projects. Top secret. It's top secret. Top secret, the most exciting product has just been I don't know when it comes here in Mexico, but the new XX is out in the US, as you probably know. That's the most exciting product. We broaden it out, My father's dream always was to have a product that everybody could use that would bring balance into a person's diet, into their nutrition. So those products that bring balance, those are the exciting products. We have other unique ones for this or that, but the key ones that you want to get your children on as early as you can, are the tools that have all the things in it that we can possibly get into these products. Okay. Those are the key. Básicamente, los últimos 2 años nos enfocamos en el lanzamiento del doble X alrededor del mundo. Ya salió en Estados Unidos, ya salió en Japón y estamos avanzando. Se están cambiando las fórmulas para cada uno de los países o de las regiones. Y no nada más cambio una fórmula y ya. Cambio una fórmula, tengo un doble X para una dieta, tengo una doble X para otra dieta. Los chinos no comen como los mexicanos, no comen como los europeos, entonces hay diferentes fórmulas de doble X adaptadas a las necesidades de cada país. Ese es el producto clave, esa es nuestra arma secreta y acabamos de lanzar en Estados Unidos y estamos lanzando en varios países. Let me explain too. I think it's worth Aquí. a half a... Sí, sí. Y aquí, yeah, we already launched it in Así es. Mexico. What? Okay. The same formula. The same formula. The same formula than in the States. Yes. Yes, because we are North And so Americans. when you say, to me, it's a new product because in the early days, my father's first XX had about 4 phytonutrients, 4 natural plant materials. Now I think it's 26. Sí, cuando su padre lo lanzó tenía 4 materiales vegetales, hoy tenemos 26 fitonutrientes diferentes. Now, the other thing you just keep in your mind is to keep it simple. My father recognized that he wanted a product that was broadly balanced. He says the body works in very strange and unique ways, and all those work together. And what the science is showing us now at the high level is that, hey, nutrients don't just work one at a time. They work collectively together. They work together. And so you want that whole balance there. Dice su padre sabía que no había un nutriente que funcionara independientemente, todos están relacionados. Nuestro cuerpo es algo súper complejo. No podemos dar un solo nutriente y esperar que lo absorba. Todos funcionan en armonía y en balance. Esa es la gran maravilla de nuestra fórmula del doble X. So that's the key, and don't always remember that. Sometimes I run into people, they say, "Oh, I'm eating Nutrilite. I'm taking the vitamin C." Well, wonderful, but they're not getting the whole deal. Sí, estamos tomando. Alguien lo llega con él y dice, yo tomo la vitamina C de Nutrilite. Sí, qué bueno, maravilloso, pero ¿qué pasa con todo tu balance? ¿Qué pasa con todo tu equilibrio? It's good for you, mind you, but you're not getting the whole deal. And what we're learning now at the scientific level is that these things, they all work together. Very, very complex electronic machinery that's working in the body. It's really quite amazing. We're doing a lot of research. That's why we support research at Stanford and things like this, but to better understand what optimal health is all about. Sí, realmente la idea del balance, la idea del equilibrio, de tener un suplemento alimenticio que complemente todas nuestras actividades y nuestras funciones corporales. Estamos investigando, hay 5 o 6 cosas en la línea, le llamamos the pipeline. No las puedo compartir. I cannot share the new launches. No, hay muchísimas cosas. De hecho, vamos a patentar algunas
productos, vegetales y cosas. Vamos en grande. Cuando, I'm going to talk about the future for 30 seconds. Cuando preguntan cuál es el futuro, señores, esto es solo el comienzo. 80 años no son nada. Vamos hacia adelante. Estamos creciendo. Estamos reformulando. Estamos reetiquetando. Si ustedes ya compraron su doble X, ya vieron la nueva etiqueta. Nadie se renueva para morir. Estamos renovándonos, estamos cambiando fórmulas, estamos ajustando, estamos mejorando. Nuestro doble X tenía mucho orégano, a la gente le molestaba, entonces cambiamos por otros 2 o 3 ingredientes. Esto va para más y va para grande. Yo empecé hace 12 años aquí con 115 empleados, somos 435. Sí, estamos cuestionándonos. Estamos hablando de sembramos los llanetes con toronjas y naranjas y esto y lo otro, estamos investigando, viendo, creciendo. El futuro es tan grande como ustedes quieren que sea. Si ustedes quieren que esto se acabe, vámonos a la casa y mañana nos salimos, no vendemos y mañana nos despedimos. Pero la promesa de Amway ha sido increíble. Nunca han abandonado un mercado. Si el mercado llega a tener problemas como en Centroamérica y que solamente queda 1 o 2 empresarios, llevan la mercancía hasta la frontera y le entregan a un sistema de paquetería. No se ha abandonado nunca un mercado. Vamos creciendo. México es el lugar número 10 de 67 mercados. Vamos por más. Esto no va a desaparecer ni va a cambiar, sino solamente va a mejorar y crecer. Nosotros tenemos aquí una planta nueva, acabamos de meter $6 millones en una planta nueva, acabamos de cambiar el techo, una cosa de $450,000. Brasil está recibiendo equipo nuevo. Vamos hacia arriba. Estamos posiblemente eliminando algunas líneas de productos que no hacen ningún impacto en la vida de nadie, pero en aquellos que ayudan y fortalecen la vida y el balance, vamos con todo. No nos vamos a ir. I'm saying, we are not leaving. We are here. 80 years from the first 80 years. So. Ana, ¿qué hacemos, Ana? Ok, compañeros. Mira, bien. Mi esposa ingresó al negocio por una sencilla razón. Tenemos una niña de educación especial y ella busca un beneficio para ella. Creo que lo estamos viendo, pero ella está impactando a otras personas que tienen niños especiales. En la escuela donde ella participa, está invitando a gente y promoviendo los productos para buscar un fin social. No sé si Amway, yo sé que sí hace beneficios sociales, pero pudiera apoyar a más gente con este tipo de apoyo. Ella es una vocera viva, pues, del producto. ¿Me explico? Tenemos 3 meses. They have only been in the market in the business only for 3 months. They have a girl, a daughter with special needs, and she got into the business to find supplements and vitamins that could help the girl, and she's inviting others that have the same needs around the community, and she's a living voice for this thing, and it's pushing, and they have seen some benefits, and they're asking if we do have programs like that. So I'm going to share with them what we do in the special education. Sí, de entrada en español, tenemos en San Gabriel, aquí cerquita, 38 niños en una escuela de educación especial. Cuando ustedes pasen al centro comunitario, ¿van a ir al centro comunitario, Ana? A las 4. A las 4 van a ir al centro comunitario y pueden ver las fotos. Y sí, están tomando suplementos Amway definidos, y Nutrilite definidos en base a sus necesidades. Y sí hemos visto que hay un cambio, hay una mejora. Sí, porque estos pequeños tienen problemas. Y digo pequeños, en esta escuela tengo niños de 48 años. Sí, estos pequeños tienen problemas para alimentarse porque se fijan en una sola cosa, les gusta solo esto, y hoy solo como queso, hoy solo como manzana, yo no como esto, yo no como pan, yo no como verduras. Cuando empezamos a balancearlos, nos damos cuenta que mucho del problema que tienen es exactamente generado por su desbalance nutricional, y eso es importantísimo. Tenemos gente que toma la fibra de Nutrilite porque pues, como no se mueven, no hacen actividad o nada, la fibra es una maravilla. La fibra es una maravilla. Y la fibra ayuda a retener un poco los azúcares que comen de algunas golosinas, entonces evita que dentro de 10, 15 años tengan diabetes. Hay una serie de cosas maravillosas ahí. Sí estamos puestos, estamos ahí. Está muy emocionado para recalcar eso, ¿no? Y con las palabras de Mario y lo que están haciendo con otras personas. She's too touched. She cannot speak. Sorry. You have something to add? Ok, allá al fondo. Yeah. Agradezco, de verdad, igual que Mario,
Yo el 15 de septiembre cumplo 25 años en el negocio, aunque para muchos soy un completo desconocido, solo 21%, I'm at 21%. pero soy un creyente ferviente de esta industria. I am a true believer of this industry, this business. Para mí es muy importante For me, it's very important. la visita de usted hoy, una total sorpresa. The surprise. Es como un concierto para mí. It's like going to a concert. A concert. Rehnborg Legend here. Rehnborg Legend. Y mi esposa estaría encantada de poder saber que estoy platicando con los creadores de cuando abrimos el cajón de la cocina todos los días y estamos escogiendo todo lo que vamos a tomar. And make those habits. Eso es más que nuestra ropa y eso es más That is more important que than nuestro clothes. carro, porque los hemos More than cambiado. our cars. Y los productos de agua y nunca los hemos Because cambiado. we change our clothes and throw away our cars, but never. Nutrilite siempre ha estado con nosotros. Tenemos 2 hijos que se hicieron con Nutrilite. We have 2 kids that were raised. Y para mí es muy emotivo que usted esté aquí el día de hoy. Very touching. Quiero agregar que la relación de su padre y usted también me recuerda mucho a mi hijo y a mí. Y me gustaría que nos platicara en el momento que usted entendió la trascendencia que iba a tener el negocio que su padre inició para el mundo y cómo él pudo ver lo que está pasando apenas, que vamos a iniciar en grande apenas. Algo que recuerde de lo que platicó con su padre cuando usted se auspició y vio esa pasión y se contagió de esa pasión de su padre. Eso para nosotros significa mucho. Tell me when I was born. Justo cuando nació. I was but yeah, from the very beginning, it was just listening to him talk about what his theories were on nutrition and health, and telling the stories of what got him interested in Nutrilite in the first place. And maybe you've heard this. I'm not going to go through the whole story, but when he was in China back in 1915, 1917, traveled about China and noticed that the people who lived in the agricultural areas were a lot healthier than the people who live in the big cities. Él se engancha desde que oye desde chico a su padre y los razonamientos y ideas que comparte con todos, pero esto inicia cuando su padre vivía en China. Él era un exterminador en China, trabajaba en China y recorrió todo China y se dio cuenta que la gente que vivía en las ciudades tenía una salud muy mala, enfermedades crónicas, y la gente que vivía en el campo y comía vegetales tenía una salud. And in some of these agricultural areas, people were extraordinarily healthy. Y en esas zonas agrícolas la gente era muy, muy sana. Why? ¿Por qué? ¿Por qué? And that led him to this whole area of research. Y lo llevó a esta área de investigación. And I tell you that because today, the world of science and health are beginning to look at and identify those areas in the world where people are healthy like that. Y en este momento nos comparte eso porque los científicos a nivel mundial están encontrando unas zonas donde la gente es así de sana y así de longeva. You'll be reading a lot in the coming months and all about the so-called blue zones. Y vas a estar leyendo y enterándote de lo que le llaman ellos las zonas azules. The blue zones are pockets of people in different parts of the world who live over 100 years, are very active, and live a very healthy life. Y son lugares donde vive gente centenaria con vida social y salud excelente. And what they're finding in these blue zones, and I'll give you a couple of ones that they've identified, like the island of Okinawa. Sí, Okinawa es uno de ellos, la isla de Okinawa. There are places in Japan. Algunos lugares en Japón, otros. There are places even in Africa. Aún en África hay lugares. In India. Y en India. Where the pockets of people that are living to this old age very healthy. Donde hay grupos de gentes que viven muy viejos, muchos años y muy sanos. And now they're studying these people to find out what are they doing. Y están estudiando después de tantos años de que no estamos en el mercado qué está haciendo esa gente. And what are they finding? They're finding that these people are eating a plant-based diet primarily. Primero, comen una dieta basada en vegetales. That's my father's one of his first observations. They exercise a lot. They exercise. Hacen mucho ejercicio, perdón. They have great community. Tienen un sentido de comunidad fuerte. Lots of love.
mucho amor. in their community. Very, very important aspect of it all. Muy importante. And so they're studying all, fascinating. And I guess my father's goal was, hey, let's help people all live in a blue zone. So somebody asked me the other day, what's your dreams? And I should have said, well, I want to make sure that all, Amway, we're blue zone ourselves. Sí, dice cuál es nuestro objetivo. Ojalá que toda la gente pudiera vivir en una zona azul. And if we could get a wave of blue zone people, all healthy and physically doing things, my goodness, we'd change the world. Y si nosotros, la gente Amway, somos una zona azul y podemos extender esa zona azul alrededor del mundo, esa sería la mejor forma de So that's hacer el bien. underlying, Eso viene abajo del negocio. And it starts like next door, these kids and stuff you're doing right here, get the kids aware of what good nutrition is all about, get them started at an early age. Y eso empieza con lo que estábamos haciendo en el centro comunitario hace rato, por lo que llegamos tarde. Estábamos viendo el plato de la salud y ayudar, y cómo educamos a los niños desde pequeñitos y a las mamás desde los 6 meses de nacimiento, cómo deben alimentar a sus hijos, porque esa es la idea, generar una zona azul en todo el mundo. So we have our scientists visiting some of these blue zones to get a better understanding of what the people are doing in these areas. Y ahora nuestros científicos están visitando esas zonas azules para ver qué es lo que podemos hacer mejor. Very fascinating. Es muy fascinante. And that's where I see what we can do through Amway and Nutrilite. Y eso es lo que podemos hacer a través de Amway y Nutrilite. Y ahora viene Ana a matarnos de ilusión a todos. It's a pretty good example. Cuando yo veo que Ana se pone sus guantecitos para las manchas del sol, porque ella es un producto del producto, es porque Ana nos va a llevar a campo, ¿sí o no? Sí. Ana's taking all out. Okay, pues la idea es que aprovechemos todo el rancho. Dr. Sam nos va a volver a acompañar y nos va a estar esperando a un lado de su papá en el jardín de Rehnborg Functional Botanical. ¡Bravo! ¡Bravo! So, ¿a qué hora nos My vamos? dad's sitting out there on the bench waiting. Yes. You'll be there waiting for Él va a them. estar sentadito por ahí. ¿Qué onda? ¿A qué hora nos vemos ahí? ¿Qué van a hacer ahorita? Vamos a producción, vamos a ir al área de producción, nos vemos en 40 minutos. Van a entrar a las 2:30. Ah, ok, perfecto. A las 11:40 nos vemos ahí. 11:40. 11:40 nos vemos de nuevo, ¿ok? Okay. Vaya idea. So we are by ourselves. We can do whatever. Okay, Bye. Thank you so much. Yeah. Just nice to meet you. Oh, and I forgot to say, No me degrades. No sabes. El asunto de quién. No sabes que fue por mi husband. Sí. David. Thank you. ¿Me la pueden tomar, por favor? on the bench out there.